¿Y si te dijera que el hombre que mejor entendió el vacío existencial de la modernidad terminó siendo devorado por él? Esta es la historia de Friedrich Nietzsche, el filósofo que anunció la muerte de Dios, predijo la crisis de significado que definiría el siglo XX y propuso una revolución radical en los valores humanos, para terminar sus días abrazado a un caballo en las calles de Turún, llorando y murmurando, te entiendo, antes de sumergirse en una década de silencio y locura. Prepárate para conocer no solo las ideas más provocativas de la filosofía moderna, sino también la trágica y paradójica vida del hombre detrás de ellas. Nuestra historia comienza el 15 de octubre de 1844, en Röcken, una pequeña aldea de la Sajonia prusiana, hoy parte de Alemania del Este. Allí nace Friedrich Wilhelm Nietzsche, hijo de Karl Ludwig Nietzsche, un respetado pastor luterano, y Franziska Uller, hija de otro pastor. La casa pastoral donde nacería Friedrich emanaba religiosidad, crucifijos en las paredes, Biblias en las mesas, el sonido de himnos eclesiásticos flotando por las ventanas. Desde su nacimiento, Nietzsche fue inmerso en la fe cristiana, bautizado bajo los ritos luteranos, educado en las escrituras y destinado por su familia a seguir los pasos de su padre en el ministerio religioso. Pero el destino prepararía una cruel ironía. Este niño, criado en la más profunda devoción cristiana, se convertiría en el crítico más feroz del cristianismo que la filosofía occidental haya producido jamás. El hombre que se atrevería a proclamar, Dios ha muerto, y nosotros lo hemos matado. La infancia de Friedrich estaría marcada por una tragedia que moldearía profundamente su visión del mundo y plantaría las semillas de sus futuras interrogantes filosóficas. En 1848, cuando Friedrich tenía solo 4 años, su padre Karl Ludwig comenzó a manifestar síntomas inquietantes, dolores de cabeza insoportables, cambios de personalidad y una pérdida progresiva de las facultades mentales. El diagnóstico médico de la época era vago, ablandamiento del cerebro. Pero el sufrimiento era real, desgarrador y palpable. Durante un año entero, el pequeño Friedrich fue testigo del horrible declive de su padre, un hombre de fe inquebrantable que predicaba sobre la divina providencia y la bondad de Dios, ahora reducido a un estado de incomprensible dolor y confusión. Karl Ludwig Nietzsche murió el 30 de julio de 1849, a la edad de 35 años, dejando a su familia en la pobreza y al joven Friedrich frente a preguntas que ningún niño debería plantearse. La muerte de su padre fue solo el primer golpe. Al año siguiente, en 1850, el hermano menor de Friedrich, Ludwig Joseph, murió repentinamente a los 2 años de edad. En menos de 2 años, Friedrich perdió a su padre y a su hermano. Fue testigo del incomprensible sufrimiento de personas buenas e inocentes. Y empezó a desarrollar las preguntas que lo perseguirían durante toda su vida. ¿Por qué sufre la gente virtuosa? Si Dios es benevolente y omnipotente, ¿por qué permite un dolor tan absurdo? ¿Hay algún significado trascendente en el sufrimiento o es acaso un mero caos cruel y sin sentido? Estas preguntas, nacidas del dolor de un niño de 6 años, evolucionarían con el tiempo hasta convertirse en algunas de las críticas más devastadoras al cristianismo y a la metafísica occidental jamás formuladas. Tras la muerte de su padre, Friedrich, su madre Franziska, su hermana Elizabeth y 2 tías paternas se mudaron a Naumburg, donde el niño crecería en un ambiente predominantemente femenino, serio y religiosamente conservador. Friedrich era un niño introspectivo, demasiado serio para su edad, descrito por sus contemporáneos como el pastorcito, debido a su solemnidad y su tendencia a imitar los sermones religiosos. Que era brillante académicamente, particularmente dotado para los idiomas, la música y la literatura, pero socialmente aislado, prefiriendo los libros y la contemplación solitaria al típico juego infantil. Esta combinación de precocidad intelectual y aislamiento emocional forjaría un patrón que se repetiría a lo largo de su vida. Nietzsche siempre sería el brillante forastero, el pensador solitario que veía más profundamente que sus contemporáneos, pero pagaría el precio en soledad e incomprensión.
Pero, ¿cómo pudo un niño tan profundamente inmerso en la fe cristiana convertirse en su crítico más radical? La respuesta reside en su educación y el desarrollo de su capacidad crítica. En 1858, a la edad de 14 años, Nietzsche obtuvo una beca para estudiar en Schulpforta, una de las instituciones educativas más prestigiosas de Alemania, conocida por su rigor académico y su énfasis en los clásicos griegos y latinos. Fue aquí donde el joven Friedrich comenzó a desarrollar las herramientas intelectuales que eventualmente demolerían su fe religiosa. Estudió textos antiguos en sus idiomas originales, aprendió métodos de análisis textual crítico y estuvo expuesto a filosofías precristianas que ofrecían visiones del mundo radicalmente diferentes de la cosmología cristiana. De manera crucial, descubrió la filosofía de Arthur Schopenhauer, cuyo pesimismo radical y rechazo del cristianismo plantarían semillas en lo más profundo de la mente del joven estudiante. En 1864, Nietzsche ingresó a la Universidad de Bonn para estudiar teología y filología clásica, cumpliendo con las expectativas familiares de que finalmente se convertiría en pastor como su padre. Pero algo fundamental había cambiado. La fe inocente de la infancia había sido reemplazada por dudas y crecientes cuestionamientos intelectuales. Nietzsche comenzó a aplicar los métodos críticos de análisis textual que había aprendido a los propios textos sagrados del cristianismo. Cuando examinas la Biblia con las mismas herramientas críticas que aplicas a otros textos antiguos, cuando cuestionas sus contradicciones, sus orígenes demasiado humanos, sus adaptaciones políticas y culturales a lo largo de los siglos, la autoridad divina comienza a parecer una mera construcción humana. Después de solo un semestre, Nietzsche abandonó por completo el estudio de la teología, para horror de su madre y su familia. La ruptura con el cristianismo no fue emocional ni rebelde, sino intelectual e inevitable. Una mente que cuestiona honestamente no puede mantener la fe basada en una autoridad incuestionable. Nietzsche se trasladó a la Universidad de Leipzig para centrarse exclusivamente en la filología clásica, el estudio científico de los textos antiguos, sus idiomas, contextos y significados. Su brillantez era tal que en 1869, a la asombrosa edad de 24 años y sin siquiera haber completado su doctorado, recibió una oferta para ser profesor de filología clásica en la Universidad de Basilea, Suiza. Fue el profesor más joven jamás nombrado por la institución, un prodigio reconocido internacionalmente. La Universidad de Leipzig le otorgó un doctorado honoris causa basándose únicamente en sus publicaciones anteriores. El futuro parecía prometedor para el joven académico. Pero la vida académica tradicional nunca sería suficiente para una mente como la de Nietzsche. Durante sus años en Basilea, empezó a sentirse cada vez más limitado por las convenciones académicas, por la estrecha especialización que requería la filología, por el conservadurismo intelectual de la universidad. Él quería plantear preguntas más amplias y fundamentales sobre la cultura, los valores, el significado y la existencia humana, preguntas que trascendían los límites de cualquier disciplina académica. Al mismo tiempo, su salud, siempre frágil desde la infancia, empezó a deteriorarse dramáticamente. Sufría de migrañas tan debilitantes que lo dejaban ciego y vomitando durante días, problemas digestivos crónicos, insomnio severo y una miriada de otros síntomas misteriosos que los médicos de la época eran incapaces de diagnosticar o tratar. La causa exacta de los problemas de salud de Nietzsche sigue siendo objeto de debate. Las teorías incluyen sífilis contraída durante sus años de estudiante, posiblemente en un burdel, una sola ocasión con consecuencias devastadoras. Predisposición genética a enfermedades neurológicas, su padre murió de una enfermedad cerebral. Envenenamiento por medicamentos que contenían mercurio y arsénico, o simplemente el costo físico de una mente extraordinariamente intensa operando en un cuerpo frágil. Independientemente de la causa, el resultado fue claro. En 1879, después de solo 10 años de enseñanza, Nietzsche se vio obligado a retirarse de la universidad por razones médicas a la edad de 34 años, la misma edad a la que su padre había comenzado su fatal declive. Lo que podría haber sido el final de la carrera de Nietzsche fue en realidad el comienzo de su verdadera obra filosófica.
Viviendo de una pequeña pensión universitaria, pasó la siguiente década viajando por Europa, buscando climas que aliviaran sus síntomas. Veranos en las montañas suizas, inviernos en la Riviera italiana o el sur de Francia. Vivió de manera extremadamente modesta, a menudo solo en habitaciones baratas de pensiones, y su vida se redujo a lo esencial: largos y solitarios paseos por las montañas, pensamientos intensos y una extraordinaria producción escrita. Entre crisis de salud que lo dejaban postrado en cama durante semanas, Nietzsche escribió febrilmente, produciendo una serie de obras que redefinirían la filosofía occidental. Pero, ¿qué vio exactamente Nietzsche que sus contemporáneos no pudieron ver? ¿Qué lo hizo tan único y profético? Nietzsche reconoció que la civilización occidental estaba atravesando una transición histórica fundamental y potencialmente catastrófica. Durante milenios, el cristianismo había proporcionado el marco moral, los valores, el sentido de propósito y el significado que mantenían unida a la sociedad europea. Los conceptos de bien y mal, justicia y moralidad derivaban todos fundamentalmente de presuposiciones teológicas cristianas. Pero ahora, en la segunda mitad del siglo XIX, los avances científicos, el pensamiento de la Ilustración y la crítica histórica y filosófica estaban erosionando rápidamente la credibilidad intelectual del cristianismo entre las clases educadas europeas. La gente estaba perdiendo la fe, no por rebelión moral, sino por honestidad intelectual. Simplemente les resultaba imposible seguir creyendo las afirmaciones literales del cristianismo cuando se lo confrontaba con la geología, la biología evolutiva, la crítica textual histórica y la filosofía secular. Nietzsche se percató de que el problema radicaba en que la mayoría de quienes perdían su fe cristiana no comprendían todas las implicaciones de lo que aquello significaba. Creían que podían simplemente descartar las creencias sobrenaturales del cristianismo, manteniendo su moralidad y sus valores. Pero Nietzsche vio más profundamente. Los valores morales occidentales, la compasión por los débiles, la igualdad humana, la vida después de la muerte como recompensa por el sufrimiento terrenal, la renunciación del ego como virtud, derivaban lógicamente de presuposiciones teológicas cristianas. Si se elimina ese fundamento teológico, toda la estructura moral erigida sobre él está destinada a colapsar. Era como quitar los cimientos de un edificio y esperar que las paredes permanecieran en pie. Esta comprensión fue el significado detrás de su declaración más famosa e incomprendida: Dios ha muerto, Dios permanece muerto, y nosotros lo hemos matado. Este pasaje aparece en su libro La Gaya Ciencia, publicado en 1882, puesto en la boca de un loco que corre por un mercado gritando estas palabras. Fundamentalmente, Nietzsche no estaba celebrando la muerte de Dios. El loco no celebra, está aterrorizado. Y pregunta: ¿cómo nos consolaremos nosotros, los asesinos de todos los asesinos? Lo más sagrado y poderoso que el mundo haya poseído ha sangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién limpiará esta sangre de nosotros? ¿Qué agua hay para purificarnos? ¿Qué festividades de expiación, qué juegos sagrados tendremos que inventar? ¿No es demasiado grande para nosotros la grandeza de este acto? ¿No debemos convertirnos nosotros mismos en dioses simplemente para parecer dignos de él? ¿Comprendes ahora lo que Nietzsche nos está diciendo realmente? No defendía el ateísmo, advertía sobre sus consecuencias. La muerte de Dios no es una victoria, es una crisis existencial de proporciones sin precedentes. Toda la estructura de significado, moralidad y propósito que había sostenido la civilización occidental durante 2000 milenios se estaba desmoronando, y la humanidad no estaba preparada para el vacío que dejaría. Nietzsche predijo que el siglo XX estaría dominado por lo que llamó nihilismo, la creencia de que nada posea un significado, valor o propósito objetivo. Sin Dios, sin vida después de la muerte, sin orden moral cósmico, ¿qué impide que uno concluya que la vida carece fundamentalmente de sentido? Que los valores son arbitrarios, que no hay diferencia real entre el bien y el mal, que el sufrimiento carece de propósito redentor?
Nietzsche temía que las masas populares, ante esta conclusión, cayeran en la desesperación, la apatía o, peor aún, ideologías radicales que prometían restaurar el sentido a través de nacionalismos extremos, colectivismos totalitarios o violencias revolucionarias. Escribió que el siglo XX estaría marcado por guerras como nunca ha habido en la Tierra. Una predicción terriblemente precisa, considerando que fue escrita décadas antes de las guerras mundiales, el Holocausto, los gulags soviéticos y las múltiples catástrofes ideológicas que de hecho definirían el siglo siguiente. Pero Nietzsche no se contentó con diagnosticar el problema. Dedicó su vida filosófica a forjar una tercera vía, una ruta de escape tanto de la fe religiosa como del nihilismo. Si los valores no nos son dados por Dios, entonces deben ser creados por nosotros, los humanos. Si no existe un significado cósmico objetivo, entonces el significado debe ser personal y subjetivo. Si la vida no tiene un propósito trascendente, entonces nuestro propósito debe provenir de la vida misma, del proceso de vivir, crecer y crear. Este proyecto filosófico comenzó con una demolición radical. Nietzsche argumentó que debemos cuestionar radicalmente todo lo que creemos saber sobre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. En su obra Genealogía de la Moral, 1887, realizó un análisis histórico y psicológico de los orígenes de nuestros valores morales, argumentando que lo que llamamos moralidad es en realidad el producto de procesos históricos, culturales y psicológicos muy humanos, no de verdades eternas divinamente reveladas. Trazó cómo la moral cristiana surgió históricamente de un resentimiento, el resentimiento de los débiles y oprimidos frente a los fuertes y poderosos. El cristianismo, argumentó Nietzsche, fue esencialmente una rebelión de esclavos en la moral, que invirtió los valores naturales, convirtió la debilidad en virtud, humildad, el sufrimiento en nobleza, los mansos heredarán la tierra, y la negación de la vida terrenal en santidad. Busquen tesoros en el cielo, no en la tierra. Este análisis fue radical y provocador. Nietzsche no estaba diciendo que debiéramos ser crueles o dominar a los débiles. Sostenía que nuestra moral actual, heredada del cristianismo, a menudo promueve valores que niegan la vida, que celebran el sufrimiento y la abnegación en lugar del crecimiento y la afirmación, que predican la igualdad cuando las personas son natural e inevitablemente desiguales en habilidades y talentos. Escribió: «Aquello que no me mata, me fortalece», una máxima que resume su convicción de que el sufrimiento, cuando se afronta y se supera, no es algo a evitar, sino el propio proceso por el cual nos volvemos más fuertes, más profundos y más plenamente humanos. Un elemento central de la filosofía madura de Nietzsche fue el concepto de Übermensch, una palabra alemana que a menudo se traduce como superhombre o más allá del hombre, aunque ninguna traducción captura perfectamente su significado. El Übermensch aparece por primera vez en Así habló Zaratustra, 1883-1885, la obra más literaria y estilizada de Nietzsche, escrita como una serie de discursos y parábolas pronunciadas por un profeta ficticio llamado Zaratustra, que desciende de las montañas después de años de soledad para compartir su sabiduría con la humanidad. El Übermensch no es, como lo malinterpretaron grotescamente los nazis décadas después, una raza superior o un ideal biológico. Es un ideal psicológico y espiritual, un tipo de persona que ha superado tanto la necesidad de Dios como la tentación del nihilismo, que crea sus propios valores, en lugar de aceptar valores heredados, que afirma la vida a pesar de, o incluso debido a, su inevitable sufrimiento, que se convierte en quien realmente es en lugar de conformarse a las expectativas sociales. El Übermensch representa a la humanidad trascendiéndose a sí misma, no a través de la evolución biológica, sino a través de una transformación psicológica y creativa. Nietzsche describió este proceso como autosuperación, un concepto que se volvería central en su filosofía. La vida, argumentó, se caracteriza fundamentalmente por lo que llamó la voluntad de poder.
No necesariamente el deseo de dominar a los demás, sino un impulso fundamental en todos los seres vivos para crecer, expandir sus capacidades, superar obstáculos y afirmar su existencia. El mundo es voluntad de poder y nada más, escribió. En los seres humanos, esta voluntad de poder se manifiesta de manera más auténtica no en la dominación externa, sino en la superación de uno mismo. El proceso continuo de superar las limitaciones, los miedos y las debilidades actuales para convertirse en una versión más fuerte, más capaz y más plenamente realizada de uno mismo. Este proceso de superación requiere sufrimiento. Requiere enfrentar tus miedos, confrontar tus demonios internos, destruir versiones viejas y cómodas de ti mismo para permitir que surjan versiones nuevas y mejores. Nietzsche comparó el proceso con la metamorfosis. Primero debes ser un camello, cargando con el peso de los valores y expectativas que otros han depositado en ti. Luego debes convertirte en un león, destruyendo estos valores heredados y declarando «yo haré» en lugar de «tú deberás». Y finalmente podrás convertirte en un niño, capaz de crear nuevos valores y jugar creativamente con las posibilidades de la existencia. Pero, ¿cómo creamos significado en un universo que no ofrece significado objetivo? ¿Cómo afirmamos la vida cuando la vida inevitablemente implica sufrimiento, pérdida y, finalmente, la muerte? La respuesta de Nietzsche fue el concepto de eterno retorno, posiblemente su idea más profunda y desafiante. Imagina, propuso Nietzsche, que tendrías que vivir tu vida exactamente como la viviste, una y otra vez durante toda la eternidad, cada momento de alegría, pero también cada momento de dolor, vergüenza y sufrimiento, repitiéndose infinitamente sin variación ni escape. La mayoría de la gente ante esta perspectiva se horrorizaría. Pero el Übermensch, la persona verdaderamente afirmadora de la vida, respondería sí, elegiría vivir esta vida exactamente como es, infinitamente. Esta aceptación total, esta completa afirmación de la vida en toda su mezcla de placer y dolor, representa para Nietzsche el mayor logro psicológico y espiritual posible. El eterno retorno no era necesariamente una teoría cosmológica literal, aunque Nietzsche ocasionalmente especuló al respecto. Fue principalmente una prueba psicológica. ¿Vives de una manera que estarías dispuesto a repetir para siempre? ¿Tus valores, elecciones y prioridades pasan esta prueba? Si no, entonces estás viviendo de manera no auténtica, negando la vida, huyendo de quien realmente eres. El eterno retorno te obliga a afrontar la pregunta: si solo tuviera esta vida, sin vida futura, sin recompensas ni castigos cósmicos, sin significado más allá de lo que yo creo, ¿cómo debería vivir? Durante la década de 1880, aislado en sus pensiones en las montañas suizas y en las ciudades mediterráneas, Nietzsche trabajó febrilmente en estos conceptos. Produjo una serie de obras extraordinarias en rápida sucesión. Humano demasiado humano, 1878. Aurora, 1881. La Gaia Ciencia, 1882. Así habló Zaratustra, 1883-1885. Más allá del bien y del mal, 1886. Genealogía de la moral, 1887. Su estilo era único. No largos tratados sistemáticos como la mayoría de los filósofos, sino breves aforismos, parábolas, provocaciones, ideas que caían como rayos. Escribía para incitar a la reflexión, no para consolar o convencer. Cada aforismo era como una pequeña bomba filosófica diseñada para hacer estallar presuposiciones cómodas. Pero, trágicamente, durante toda esta extraordinaria productividad, Nietzsche permaneció prácticamente en el anonimato. Sus libros apenas vendieron unos cientos de copias. Los críticos académicos los ignoraron o ridiculizaron. Carecía de prestigio universitario, de amigos íntimos y de un círculo intelectual de apoyo. Su salud siguió deteriorándose. Pasaba cada vez más tiempo en cama, incapacitado por el dolor y la enfermedad. Las relaciones personales se desmoronaron. Se había enamorado profundamente de Lou Andrea Salomé, una joven intelectual brillante, a quien le propuso matrimonio a través de su amigo Paul Rée.
Pero Lu eligió a Re, destruyendo tanto su amistad como los sueños románticos de Nietzsche. Se alejó de Richard Wagner, el compositor al que había idolatrado, debido a diferencias filosóficas y al creciente nacionalismo alemán y antisemitismo de Wagner. Incluso su relación con su hermana Elizabeth, que lo visitaba ocasionalmente, fue tensa debido a las opiniones antisemitas de ella y su marido que Nietzsche despreciaba. Nietzsche vivía la filosofía que predicaba: el aislamiento, la superación de uno mismo a través del sufrimiento, la creación de valores propios sin validación externa. La afirmación de la vida a pesar de su dureza. Pero el costo psicológico fue inmenso. En cartas de este periodo, oscilaba entre la confianza grandiosa en que estaba creando algo de importancia histórica mundial y su profunda desesperación por la soledad, la pobreza, la enfermedad y el olvido. Quien tiene un porqué para vivir encontrará casi siempre el cómo, escribió. ¿Pero lo estaba logrando él mismo? En 1888, su último año de cordura, Nietzsche experimentó un periodo de extraordinaria productividad maníaca. En apenas unos meses, escribió y publicó 5 libros: El caso Wagner, El crepúsculo de los ídolos, El anticristo, Ecce Homo, una autobiografía con capítulos titulados ¿Por qué soy tan sabio y ¿por qué escribo tan buenos libros?, y Nietzsche contra Wagner. La calidad varió, con momentos de brillante intuición alternados con una preocupante grandilocuencia. En su Ecce Homo escribió: No soy un hombre, soy dinamita, y también conozco mi destino. Un día mi nombre estará ligado al recuerdo de algo tremendo. Estas declaraciones, que parecen delirios de grandeza, resultarían proféticas, pero él no viviría para verlo. Y luego vino el colapso final, en un momento que parece casi diseñado por una cruel ironía cósmica para contradecir todo aquello que Nietzsche había predicado. El 3 de enero de 1889, en Turín, Italia, donde pasaba el invierno, Nietzsche fue testigo de cómo un cochero azotaba brutalmente a su caballo en la Piazza Carlo Alberto. El filósofo que había escrito sobre la fuerza, sobre la superación de uno mismo, sobre trascender la compasión como debilidad, de repente corrió hacia el caballo, abrazó su cuello y comenzó a llorar, gritando repetidamente: «¡Te entiendo! ¡Te entiendo!». Luego se desmayó. Lo llevaron de regreso a su pensión, donde comenzó a exhibir un comportamiento cada vez más extraño e incoherente. Nietzsche escribió una serie de cartas delirantes, autodenominándose Dioniso o el Crucificado, mezclando ideas filosóficas con declaraciones grandilocuentes completamente desconectadas de la realidad. Una carta a su amigo Jacob Burckhardt decía: De hecho, preferiría ser profesor en Basilea que Dios, pero no me atrevía a llevar mi egoísmo privado hasta el punto de abstenerme de crear el mundo por el simple hecho de crearlo. Cuando su salud y comportamiento se volvieron alarmantes, sus amigos contactaron a su familia. Su madre y más tarde, su hermana Elizabeth se hicieron cargo de él. Los diagnósticos en aquella época variaban: parálisis general, sífilis terciaria que afectaba al cerebro, tumor cerebral, crisis psiquiátrica. La causa exacta sigue siendo objeto de debate hasta el día de hoy. Lo cierto es que Friedrich Nietzsche, uno de los intelectos más poderosos de la historia de la humanidad, pasó los últimos 11 años de su vida en un estado de demencia progresiva. De vez en cuando reconocía a los visitantes. A veces tocaba el piano, pero la mayoría de las veces vivía en un estado de penumbra entre la conciencia y la ausencia. El filósofo que había escrito tantas palabras, que había pensado tan profundamente, estaba ahora más allá de las palabras y del pensamiento. Murió el 25 de agosto de 1900 a los 55 años de neumonía y posterior derrame cerebral. Su hermana Elizabeth, que se había convertido en su guardiana y controladora de su patrimonio literario, organizó un funeral que Nietzsche habría detestado: cristiano, con himnos religiosos y sermones sobre la redención divina. El hombre que había declarado muerto a Dios fue sepultado con bendiciones cristianas. La ironía era casi insoportable. Pero la historia no terminó con la muerte de Nietzsche. De hecho, apenas estaba comenzando. Durante su vida, Nietzsche había sido prácticamente un desconocido. Sus libros se vendieron mal, era ignorado por el mundo académico.
y vivió en la oscuridad y la pobreza. Pero en los años posteriores a su muerte, sucedió algo extraordinario. Su obra explotó en influencia. Intelectuales, artistas y escritores de toda Europa comenzaron a leer a Nietzsche e inmediatamente reconocieron su genio. En 2 décadas se había convertido en una de las figuras más influyentes de la filosofía y la cultura europeas, citada y debatida por todos, desde existencialistas hasta psicoanalistas, desde modernistas literarios hasta teóricos políticos. Desafortunadamente, esta influencia póstuma incluyó horribles apropiaciones y distorsiones de su obra. Su hermana Elizabeth, casada con un destacado antisemita y simpatizante del nacionalismo radical alemán, editó selectivamente sus escritos. Fabricó compilaciones como La voluntad de poder que distorsionaron sus ideas, y promovió interpretaciones que alineaban a Nietzsche con ideologías que él había despreciado explícitamente. Cuando los nazis llegaron al poder en la década de 1930, adoptaron una versión tremendamente distorsionada de Nietzsche como filósofo oficial del régimen, utilizando conceptos como el Übermensch para justificar sus repugnantes teorías raciales, a pesar de que Nietzsche había sido explícita y consistentemente crítico del antisemitismo, el nacionalismo alemán y la política racial. Esta asociación con el nazismo dañó la reputación de Nietzsche durante décadas después de la Segunda Guerra Mundial, pero estudiosos cuidadosos han demostrado de manera concluyente que esta apropiación fue una distorsión completa. Nietzsche había denunciado explícitamente el antisemitismo en múltiples ocasiones, había roto relaciones debido al antisemitismo de otros, había expresado admiración por la cultura judía y su filosofía era fundamentalmente individualista, no colectivista ni racial. El concepto de Übermensch tenía que ver con la trascendencia psicológica individual, no con la superioridad racial colectiva. Con el tiempo, surgió una comprensión más cuidadosa y precisa de Nietzsche. Los filósofos han reconocido su influencia fundamental en el existencialismo. Sartre, Camus y Heidegger se comprometieron profundamente con Nietzsche. Los psicólogos reconocieron cómo anticipó ideas de la psicología profunda. Tanto Freud como Jung reconocieron sus deudas con Nietzsche. Teóricos críticos, posmodernistas y deconstruccionistas como Foucault y Derrida construyeron sobre los cimientos que había sentado Nietzsche. Artistas y escritores, desde Thomas Mann hasta Hermann Hesse, desde George Bernard Shaw hasta William Butler Yeats, han citado a Nietzsche como una influencia transformadora. Pero, ¿cuál es el verdadero legado de Nietzsche para nosotros hoy, más de un siglo después de su muerte? Nietzsche no nos dejó un sistema filosófico que aceptar, sino un conjunto de herramientas para cuestionar. Nos enseñó a preguntar, ¿de dónde vienen nuestros valores? ¿Son realmente nuestros? ¿O simplemente hemos internalizado lo que la sociedad nos ha enseñado? ¿Estamos viviendo auténticamente, de acuerdo con quienes somos realmente, o ajustándonos a roles que otros han definido? ¿Estamos afirmando la vida en toda su complejidad o escapando de ella mediante comodidades religiosas, filosóficas o ideológicas? Su crítica de la moral cristiana, aunque provocativa, contenía una idea importante. Gran parte de lo que consideramos moralidad puede, en realidad, servir para negar la vida, celebrar la debilidad, fomentar el resentimiento e impedir el crecimiento humano genuino. Esto no significa que debamos abandonar toda moralidad o compasión, sino que deberíamos cuestionarlas críticamente en lugar de aceptarlas ciegamente como verdades eternas. Nietzsche nos desafía a distinguir entre la compasión genuina, que fortalece tanto al que ayuda como al ayudado, y la lástima que infantiliza al débil y permite que quienes se consideran superiores se sientan virtuosos a través de la condescendencia. Su predicción del nihilismo como la crisis definitiva de la modernidad resultó terriblemente precisa. De hecho,
El siglo XX estuvo marcado por crisis de significado, por ideologías totalitarias que intentaron llenar el vacío dejado por la religión decadente, por guerras devastadoras alimentadas por estas ideologías y por una creciente sensación de absurdo existencial que impregna la cultura contemporánea. Vivimos en la era que Nietzsche predijo, una era posreligiosa que lucha por encontrar fundamentos para los valores, el significado y el propósito. Sus advertencias no fueron atendidas a tiempo, pero siguen siendo relevantes mientras continuamos navegando por las consecuencias de la muerte de Dios. Su concepto de superación de uno mismo resuena poderosamente en la cultura contemporánea. Aunque a menudo de maneras superficiales que Nietzsche podría despreciar. La obsesión moderna por la superación personal, la optimización personal y la mejor versión de uno mismo recuerda a Nietzsche, pero a menudo sin la profundidad filosófica que él pretendía. Nietzsche no hablaba de productividad corporativa ni de cuerpos esculpidos en gimnasios, aunque tampoco desdeñaba la fuerza física. Estaba hablando de una profunda transformación psicológica y espiritual, afrontar tus miedos más íntimos, destruir las cómodas ilusiones sobre ti mismo, aceptar la plena responsabilidad de quién eres y en quién te estás convirtiendo, crear tus propios valores en lugar de aceptar valores ya preparados. La idea del eterno retorno sigue siendo quizás su prueba más poderosa de autenticidad existencial. No necesitamos creer literalmente que el universo se repetirá infinitamente. La pregunta sigue siendo devastadoramente relevante. ¿Estás viviendo de una manera que estarías dispuesto a repetir para siempre? Tus elecciones diarias, tus relaciones, tu trabajo, tus valores. Si supieras que tendrías que revivir todo esto sin cesar, ¿cambiarías algo fundamental? Si es así, ¿por qué vives de esta manera ahora? El eterno retorno obliga a una honestidad brutal sobre si vivimos auténticamente o simplemente existimos en piloto automático, aceptando vidas que despreciamos en secreto porque es más fácil que el coraje necesario para un cambio radical. Su análisis del resentimiento como fuerza psicológica y cultural sigue siendo profundamente relevante. Vivimos en una era de política del resentimiento, donde los movimientos de izquierda y derecha a menudo se definen más por lo que odian y contra lo que luchan que por las visiones positivas que afirman. Nietzsche nos advertiría que la moralidad basada en el resentimiento, en definirse a uno mismo como víctima y ver el mundo a través de la lente de la opresión y la injusticia, eventualmente se vuelve tóxica y autodestructiva, incluso cuando las injusticias que identifica son reales. Esto no significa que debamos ignorar las injusticias reales, sino que nuestra respuesta debe provenir de la fuerza y la afirmación, no del resentimiento y la victimización. Su estilo filosófico, aforístico, provocador, literario más que sistemático, abrió nuevas posibilidades para el pensamiento filosófico. La filosofía no necesita ser argumentos lógicos secos en tratados académicos impenetrables. Puede ser poesía, parábola, provocación, performance. Nietzsche demostró que la profundidad filosófica y la belleza literaria no son mutuamente excluyentes. Esta fusión de filosofía y arte influyó en las generaciones de pensadores siguientes. Pero también debemos reconocer limitaciones y problemas legítimos en Nietzsche. Su crítica de la compasión y la celebración de la fuerza puede fácilmente malinterpretarse o aplicarse mal de manera peligrosa. Su rechazo de la democracia y la igualdad en favor de una jerarquía basada en la excelencia individual, si bien es filosóficamente interesante, es política y éticamente problemático. Su desprecio por lo que llamó el rebaño, la masa de gente común y corriente que vive vidas convencionales, puede parecer elitista y arrogante. Su énfasis en la superación personal a través del sufrimiento puede utilizarse para justificar o romantizar el sufrimiento innecesario o incluso la autodestrucción. Más fundamentalmente, su solución al problema del nihilismo, crear tus propios valores, convertirte en quien eres, afirmar la vida a través de la superación personal, solo funciona si ya poseas cierta fuerza psicológica, creatividad y capacidad de autodirección.
Más fundamentalmente, su solución al problema del nihilismo, crear tus propios valores, convertirte en quien eres, afirmar la vida a través de la superación personal, solo funciona si ya posees cierta fuerza psicológica, creatividad y capacidad de autodirección. ¿Qué pasa con aquellos que no tienen estas cualidades? ¿Qué pasa con aquellos que son genuinamente débiles, vulnerables o incapaces de una autosuperación heroica? Nietzsche les ofrece poco consuelo u orientación. Su filosofía es para los fuertes o para aquellos que aspiran y pueden alcanzar la fuerza. Para otros, puede parecer cruel o simplemente irrelevante. También está la inquietante y no resuelta cuestión del propio colapso de Nietzsche. Pasó décadas predicando la fuerza, la superación personal, la afirmación de la vida y la superación del sufrimiento a través de la voluntad de poder. Y luego, a los 44 años, se derrumbó por completo, y su último acto de cordura fue un abrazo de profunda compasión e identificación con un animal que sufría. Exactamente el tipo de lástima que su filosofía a menudo parecía despreciar. ¿Qué hacemos con esta contradicción? Algunos interpretan el colapso de Nietzsche como una prueba de que su filosofía era insostenible, de que nadie puede realmente estar a la altura de sus ideas sin ser finalmente aplastado por el peso psicológico. Otros sostienen que su colapso fue puramente biológico, la sífilis destruyó su cerebro, y no dice nada sobre la validez de sus ideas. Otros ven una ironía trágica pero quizás apropiada. El filósofo que predicaba la superación de sí mismo hasta el punto de la autodestrucción, vivió y murió según su propia filosofía, sacrificándose literalmente en pos de la grandeza filosófica. Quizás lo cierto es que Nietzsche acertó en el diagnóstico pero fue incompleto en cuanto a la cura. Identificó correctamente la crisis existencial de la modernidad, la pérdida de fundamentos religiosos para el significado y la moralidad, la amenaza inminente del nihilismo, la necesidad de crear nuevos valores. Pero su solución, individualismo heroico radical, autosuperación constante, creación de valores puramente personales, puede ser psicológicamente insostenible para la mayoría de las personas. Tal vez incluso para el propio Nietzsche. Tal vez necesitemos algo que equilibre la autonomía individual con la conexión comunitaria, que honre tanto la fortaleza como la vulnerabilidad, que encuentre significado no solo en la superación de uno mismo, sino también en las relaciones, los proyectos compartidos y la contribución a algo más grande que nosotros mismos. Pero, ¿sería esto una crítica válida o una mala interpretación de Nietzsche? La respuesta no está clara. La obra de Nietzsche es deliberadamente abierta, aforística y a menudo contradictoria. Escribió: "No soy un hombre, soy dinamita. No un ordenado sistema filosófico, sino una fuerza explosiva destinada a destruir certezas cómodas y forzar nuevas ideas". No quería discípulos que aceptaran ciegamente sus ideas, sino pensadores independientes que utilizaran su obra como combustible para crear sus propias filosofías. En este sentido, el mayor legado de Nietzsche puede no ser una doctrina concreta, sino un método y una actitud. Cuestionarlo todo radicalmente, incluido y especialmente aquello que se considera más sagrado e incuestionable. No acepte valores, significados o verdades basados en la autoridad, religiosa, cultural, filosófica o de cualquier otra índole. Piensa por ti mismo, incluso especialmente cuando, te lleve a conclusiones incómodas. Vive auténticamente según quién eres realmente, no según lo que la sociedad, la familia o la tradición dicen que debes ser. Asume total responsabilidad por tu vida, tus elecciones, tus valores. No culpes a Dios, al destino, a la sociedad o a las circunstancias. Tú eres el único responsable de en quién te conviertes. Este mensaje sigue siendo radicalmente relevante. Vivimos en una era de conformidad digital, donde los algoritmos moldean sutilmente nuestros pensamientos y preferencias, donde las presiones de las redes sociales crean uniformidad performativa, donde el discurso polarizado obliga a las personas a unirse a campamentos tribales para pensar al unísono. Vivimos en una era de victimismo competitivo, donde la identidad a menudo se define por las opresiones sufridas más que por los logros alcanzados.
Vivimos en una era de nihilismo disfrazado de cinismo frío, donde es socialmente más aceptable declarar que nada importa que admitir que algo te importa profundamente. Contra todo esto, Nietzsche grita a lo largo de todo el siglo: piensa por ti mismo, crea tus propios valores, conviértete en quien eres, afirma la vida a pesar de tu sufrimiento, asume la responsabilidad, persigue la grandeza tal como tú la defines, no como otros la definen. Este mensaje no consuela, no ofrece una certeza reconfortante, no promete que todo estará bien, pero para quienes estén dispuestos a escuchar, ofrece algo quizás más valioso, un llamado a la autenticidad radical, al coraje existencial, a la libertad genuina. La vida de Nietzsche fue, en muchos sentidos, trágica, profunda soledad, pobreza, olvido durante la vida, apropiación grotesca después de la muerte, colapso mental devastador y muerte prematura. Según sus propios estándares de éxito mundano, fue un fracaso. Pero según el estándar que más le importaba, vivir auténticamente, perseguir su visión sin concesiones, crear algo de valor duradero independiente del reconocimiento inmediato, fue un éxito extraordinario. Sacrificó la comodidad, la seguridad, la salud, las relaciones y finalmente la cordura en pos de sus objetivos filosóficos. Y ese sacrificio, aunque personalmente costó todo, le dio a la humanidad una de las obras filosóficas más influyentes y provocativas jamás creadas. Hay una última lección en la propia vida de Nietzsche, no solo en sus ideas. Vivió lo que predicaba: autosuperación constante, voluntad de destruir viejas versiones de uno mismo, búsqueda de una visión personal independiente de la validación externa. Afirmación de la vida a pesar del inmenso sufrimiento personal. El hecho de que finalmente lo destruyera no invalida la filosofía, quizás simplemente demuestra que algunos caminos de la vida son tan intensos que queman a quienes los recorren. Al igual que Ícaro volando demasiado cerca del sol, Nietzsche pudo haber alcanzado alturas filosóficas que ningún ser humano puede sostener indefinidamente sin consumirse. Pero, ¿valió la pena el vuelo? Según los propios estándares de Nietzsche, absolutamente. Escribió sobre amor fati, amor al destino, aceptación total de todo lo que sucede, incluido el sufrimiento, como necesario e incluso deseable. Escribió que deberíamos vivir de tal manera que respondiéramos que sí si nos preguntaran si queríamos repetir nuestra vida eternamente. Es imposible saber si, en sus últimos momentos de lucidez antes de su colapso, Nietzsche habría dicho sí a su destino particular, pero lo sospecho. Porque logró lo que más valoraba, pensó pensamientos que nadie había pensado antes, vivió auténticamente según su propia visión, creó obras que cambiarían la conciencia humana para siempre. El precio era demasiado alto para que la mayoría lo considerara, pero tal vez no para él. El episodio final antes de su colapso, abrazar al caballo golpeado y gritar, «Te entiendo», sigue siendo enigmático y conmovedor. ¿Fue una contradicción de su filosofía o su expresión más profunda? ¿Estaba rechazando años de enseñanza sobre la fuerza y la trascendencia de la compasión? ¿O finalmente estaba alcanzando una compasión más profunda que trascendía sus propias categorías filosóficas? ¿Fue el comienzo de la locura o un momento de lucidez final y devastadora? Nunca lo sabremos. Pero hay algo profundamente humano en ese momento, algo que nos recuerda que incluso el más riguroso y poco sentimental de los filósofos fue, al final, un hombre capaz de destrozarse ante la visión del sufrimiento. Quizás la mayor ironía es esta. Nietzsche pasó su vida argumentando que debemos llegar a ser más que humanos, trascender nuestra humanidad a través de la autosuperación hacia el Übermensch. Pero su momento más memorable, más humano y más universalmente comprensible fue cuando su humanidad se desbordó en un abrazo de profunda compasión e identificación con el sufrimiento. Esto no invalida su filosofía, pero la complica, la humaniza y nos recuerda que incluso las ideas más radicales son pensadas por personas que siguen siendo vulnerables y profundamente humanas. Hoy, más de un siglo después de su muerte, Friedrich Nietzsche sigue siendo una de las voces filosóficas más influyentes, controvertidas y relevantes.
Sus ideas impregnan la cultura contemporánea, a menudo sin ser reconocidas. Cuando alguien habla de vivir tu verdad o crear tu propio significado, se hace eco de Nietzsche. Cuando alguien cuestiona si la moralidad convencional sirve a nuestros mejores intereses o simplemente nos controla, está pensando en Nietzsche. Cuando alguien sostiene que debemos aceptar los desafíos y crecer a través de la adversidad en lugar de buscar comodidad y seguridad, está aplicando principios nietzscheanos. Sus advertencias sobre el nihilismo siguen siendo urgentemente relevantes. Vivimos en culturas cada vez más seculares donde los fundamentos religiosos de los valores y el significado continúan erosionándose, pero aún no hemos desarrollado reemplazos satisfactorios. El resultado es exactamente lo que Nietzsche predijo: un vacío existencial disfrazado de cinismo, una búsqueda desesperada de sentido en ideologías políticas radicales, epidemias de depresión y ansiedad alimentadas en parte por la falta de un propósito mayor y una sensación generalizada de que la vida, en el fondo, carece de sentido. Nietzsche no causó estos problemas, simplemente fue el primero en diagnosticarlos claramente y advertir sobre sus consecuencias. La solución que propone, crear los propios valores, buscar la superación personal, afirmar la vida a través de la fuerza personal, sigue siendo controvertida y posiblemente inadecuada. Pero al menos es un intento, un comienzo de conversación sobre cómo podemos vivir significativamente en un universo que no ofrece ningún significado prefabricado. Incluso si rechazamos aspectos específicos de la filosofía de Nietzsche, él nos obliga a enfrentar la pregunta fundamental. Si no obtenemos nuestros valores de Dios o de la tradición religiosa, ¿de dónde los obtenemos? ¿Y cómo vivimos auténticamente de acuerdo con los valores que elegimos en lugar de los valores que nos dieron? La vida de Nietzsche nos desafía a considerar: ¿cuánto estarías dispuesto a sacrificar por tus convicciones más profundas? ¿Tendrías el coraje de pensar lo que nadie más piensa, incluso si eso te costara relaciones, consuelo, ¿reconocimiento? ¿Podrías vivir según la verdad personal, incluso cuando el mundo entero no está de acuerdo? ¿Aceptarías tu destino, sea cual sea, con amor fati, diciendo sí a toda tu vida exactamente como es? Estas no son preguntas fáciles, y Nietzsche no ofrece respuestas fáciles, pero nos obliga a enfrentarlos con una honestidad radical. Y ahí radica su valor perdurable, no como un gurú que ofrece sabiduría reconfortante, sino como un provocador filosófico que nos saca de la complacencia y nos obliga a pensar profundamente sobre cómo vivimos y por qué. Friedrich Nietzsche murió hace más de un siglo, pero sus ideas siguen siendo vibrantes, controvertidas y necesarias. Predijo dilemas centrales de la modernidad antes de que se manifestaran plenamente. Ofreció soluciones audaces, aunque imperfectas y controvertidas. Vivió su filosofía hasta el límite, pagando el precio máximo. Y dejó atrás una obra que continúa, desafiando, provocando e inspirando a cada nueva generación que lo descubre. Si esta historia del filósofo que declaró la muerte de Dios y trató de mostrarle a la humanidad cómo vivir sin él te conmovió, te hizo cuestionar tus propios valores y forma de vida, suscríbete al canal para más historias de pensadores que cambiaron el mundo a través de sus ideas. Comparte este video con alguien que necesite escuchar el mensaje de Nietzsche sobre el coraje existencial y la autenticidad radical. Y lo más importante, no aceptes ciegamente mis interpretaciones. Lee a Nietzsche tú mismo. Lucha con sus ideas, esté de acuerdo o en desacuerdo, pero piensa, porque eso es lo que Nietzsche realmente quería. No seguidores, sino libre pensadores. Y recuerda sus palabras: tú tienes tu camino, yo tengo el mío. En cuanto al camino correcto, al único camino, este simplemente no existe. Ahora ve y descubre el tuyo.